Si pudieras mejorar tu vida 10 veces de lo que hoy es, pero en consecuencia la vida de 1000 personas diferentes empeoraría 10 veces, ¿lo tomarías? Piénsalo por un momento y dímelo. Hoy hablaremos sobre, ¿es el ser humano injusto por naturaleza cuando sabe que no tendrá consecuencias en sus actos de injusticia? Se habla mucho de esto y también podríamos decir, ¿es el ser humano injusto cuando tiene el poder, cuando tiene poder sobre alguien más y sabe que no puede recibir consecuencias de ello? Un pasaje de un libro de Platón que se llama La República, la obra más aclamada de todo su repertorio, habla de esto en una historia que se conoce como Giges el Pastor o el anillo de Giges. Y es que un día ocurrió una tragedia donde vivía Giges, ciertamente. Y bueno, con esto, Giges de casualidad se encontró con lo que era un anillo muy interesante porque lo encuentra dentro de un caballo que había perecido, y el anillo era muy brillante y muy llamativo, muy bonito, de cierto les digo. Y entonces Giges lo encuentra. Él no sabía que el anillo tenía poderes. Un día, también de casualidad, lo descubre que el anillo tiene poderes, y entonces al descubrirlo cambia para siempre cómo actuaba, porque el hombre Giges era conocido porque era alguien muy justo de cierto, les digo, pero, o al menos alguien que no hacía nada, no hacía mal a nadie. Toda esta situación cambió lo que Giges hacía, y Giges pasó de ser alguien incógnito a ser alguien que claramente empezó a conspirar para volcar las leyes y volcar todo el establecimiento a su favor. Él dijo, ok, soy invisible, ahora sé que soy difícil, soy imposible de parar con esto, y me puedo salir con la mía cuando quiera. Puedo hacer lo que quiera y no tendré consecuencias. Eso es lo que cambia la postura y el actuar de Giges, porque claramente con consecuencias, si él supiera que había consecuencias, nada de eso habría hecho. Al darse cuenta que no hay consecuencias, empieza a conspirar. Y al conspirar, sin duda, nota que le sería posible ser rey. Y nota que la esposa del rey era muy bonita. Y con ello, conspira, y exitosamente, debido a ese poder, debido a que tenía la capacidad de poder ser invisible, entonces logra derrocar al rey y logra obtener la esposa del rey. Toda esta historia nos dice, ok, hay mucha gente que es justa, pero no precisamente porque sea justa de corazón o sea justa porque sí. Es justa porque tiene que ser justa, es justa porque no puede ser injusta. Pero al cambiar su situación, al cambiar el poder que ellos detentan, muchas de esas personas se verían desviadas de sus caminos rectos y se empacarían a sí mismas en una vida de injusticia y de muy poca rectitud. La pregunta es, con respecto al principio, si tu vida pudiera mejorar 10 veces sin consecuencias, pero sabiendo que a costa de ello empeorarías la vida de 100 personas 10 veces, ¿lo tomarías? Me permito citar a Nicolás Maquiavelo, que no necesita mucha introducción, así que textualmente decía esto: los buenos hombres no lideran el mundo, solo los hombres despiadados. ¿Actuó o no Giges de manera despiadada al encontrarse el anillo? Claro que sí. Y es decir, el poder era la invisibilidad, pero lo que subyacía dentro de eso es la impunidad. Con eso en mente, el antiguo pastor planea y actúa sin ningún atisbo de piedad.
sin importarle cuántas vidas arruinaría en su cometido, y sin importarle la vida del rey, ni lo que pensaría la esposa, ni nada de eso. Solamente actuó en pos de su propio beneficio y de su propio placer. No se puede decir sino que Giges actuó de manera muy despiadada, no le importaba nada más que él. Por lo tanto, sus actos se compaginan muy bien con lo que Maquiavelo dice, y se confirman porque si alcanza su cometido original, que era el poder, los hombres despiadados son los que tienen el poder. Y Giges, de manera descorazonada, alcanzó lo que es el poder, ser el rey y hacer lo que quería. Y es que verán cuántos líderes de la actualidad y de la antigüedad no son conocidos por su desproporcionada forma de ser violentos, por su amor a la violencia y por su crueldad, por su brutalidad. ¿Cuántos hay? Miles. Los líderes de todas partes documentado tienen a través de toda la historia de la humanidad, como digo, de la antigüedad hasta la contemporaneidad. Muchos líderes tienen documentados demasiados actos de crueldad, no solo contra pueblos externos, no solo contra pueblos internos, sino también incluso con otros seres vivos que nada tienen que ver con los humanos. Pueden tomar el caso de aquel que para parar un movimiento liquida a mucha gente. Pueden tomar el caso de alguien, de un conquistador que al llegar al sitio trata de eliminar al pueblo nativo de donde llegó. Tantos ejemplos, tantas pizcas que se pueden tomar para decir esto es así. Y tanto es así que esa es la regla general. Pues lo que sorprende no es que el líder sea brutal y despiadado. Lo que sorprende es que por el contrario sea alguien honorable y que sea alguien que tenga cierto tipo de afección y de aprecio por la vida humana y por la prosperidad, por la bondad. Es decir, lo que sorprende, lo que es llamativo, lo que es alarmante, no es que sea despiadado, no es que sea un bárbaro, no es que sea violento, lo que sorprende es que sea bondadoso, que sea pacífico, que sea integrador. Eso es lo que sorprende en los líderes, no la brutalidad ni la violencia. Entonces, esa es la primera frase de Maquiavelo, que repito, lo vuelvo a citar textualmente, dice así: los buenos hombres no lideran el mundo, solo los hombres despiadados. Y con esto en mente pasamos a la segunda de las frases, de las tres de las cuales hablaremos hoy, que es esta: las personas no siguen ni al más honesto ni al más amable, siguen a aquel que les hace creer que es inevitable. Seguir no solamente se refiere al estar de acuerdo con alguien o con sus ideas, sino a hacer lo que ordena. Con el poder que Giges cargaba en su mano y que estaba contenido en aquel anillo, era inevitable en el sentido que lo dice Maquiavelo. Las personas sabían que no podían derrotarle, sabían que él era quien mandaba, porque cualquier tipo de rebelión terminaría en fracaso, ya que él era invisible, se podía hacer invisible y podía hacer las cosas que quisiera con tal poder. No había rivales para él. Por supuesto, esta no es la única forma de inevitabilidad. También el convencer a alguien para que crea que tú eres el que los puede sacar adelante es otra forma, pero en este caso Giges mandaba por miedo. Giges sabía que las personas temían de él y esto era lo que validaba y asentaba su posición como el nuevo rey de Lidia. Y es que los líderes no son la personificación de la honestidad, ¿cierto? Especialmente para aquel que mira sus palabras y su relación con el actuar, muchas veces se darán cuenta que prometen una cosa y hacen otra, o dicen algo y en realidad vienen y realizan otra cosa. Entonces,
no es por la honestidad ni nada de eso, como dice Maquiavelo, repito, ni por ser el más amable. Ser amable en abundancia es considerado una debilidad para, decir, las personas que ven esto consideran a alguien muy amable como una debilidad. Entonces, basado en esto, ¿en qué lo siguen? Y recito textualmente de nuevo a Maquiavelo diciendo que siguen a aquel que les hace creer que es inevitable. Y verán, estos líderes, estas personas aseveran, ok, el pueblo tiene el poder, el pueblo es soberano, hace esto, pero inconscientemente, a través de su hablar y a través de sus palabras, de su declarar, siempre están diciendo, bajo mi mandato, bajo mí, según mí, en mí, es decir, en mi autoridad, en mi gobierno, en mi tiempo bajo poder, haremos esto. O nunca hemos estado mejor que bajo mi mandato, bajo mi autoridad. Entonces siempre están diciendo esa pequeña declaración en la que dicen, ok, ustedes tienen poder, pero es bajo mí. Es decir, yo soy. Eso es lo que asegura Maquiavelo aquí. Para volver a citarla textualmente, dice así: las personas no siguen ni al más honesto ni al más amable, siguen a aquel que les hace creer que es inevitable. La segunda frase. Y pasamos entonces a la tercera frase, que es la siguiente. Entre comillas, los débiles desperdician el tiempo tratando de agradar a la multitud. Los poderosos entienden que ser apreciado es insignificante sin respeto. Ojo con el adjetivo los poderosos. ¿Qué hizo Giges una vez que obtuvo poder? ¿Acaso se preocupó por agradar a los demás o simplemente empezó a conspirar para tomar lo que creía que era suyo? Cierto que no le importó, le dio igual agradarle o no a los demás, incluso le importó la vida de quien tuviera que tomarla para llegar y consumar su objetivo, le importó el establecimiento actual, le importó la opinión de las personas, si estaban o no de acuerdo, si querían o no a su rey. Él simplemente obró bajo la búsqueda de su propio beneficio. Eso es lo que es. Entonces, los poderosos poco les importa agradarle a los demás. Ellos buscan agradarte cuando les conviene. Si no les conviene o si pueden pasarte por encima sin consecuencias, eso es lo que van a hacer. En todas las partes que pienses, es así, o parecería que es así. Y bueno, aquí voy a hacer una parábola, voy a poner una parábola. Le voy a llamar la parábola de los dos padres con sus dos hijos diferentes. Y es que, digamos que hay dos padres diferentes con dos hijos diferentes. Esto no tiene ningún tipo de incógnita. El primero de ellos, el primer padre, tiene un hijo que lo ama mucho. Lo aprecia mucho, está claro. A diferencia del segundo, no. El segundo hijo, con su padre, no tiene ese nivel de amor, ni de cariño, ni de aprecio, de apreciación, que sí tiene el primero. Pero, a diferencia de este, lo respeta profundamente. Respeta profundamente el segundo hijo al padre, que el primero respectivamente, el padre de él. Digamos que en algún momento, el padre toma la decisión, debido a una u otras razones, de limitar al hijo, de prohibirle algo, de poner autoridad sobre algo, prohibirle algo, cualquier cosa que se les pueda ocurrir. ¿Quién es más probable que se rebeldice? ¿Quién es más probable que desoiga la autoridad de su padre, que se la pase por donde le dé la gana y haga lo que quiera? ¿El primero, que lo ama mucho, o el segundo, que lo respeta mucho? Pues está claro que el segundo, pese a que no lo ama tanto como el primero, tendrá más presente y aplicará lo que se le haya ordenado de su padre, lo que su padre le haya ordenado, que el primero. Porque el respeto
es más importante que el amor a la hora de imponer autoridad. Nadie que impone autoridad es irrespetado. Si es irrespetado, no tiene autoridad. Y eso es lo que dice Maquiavelo aquí, que vuelvo a decirlo, lo vuelvo a decir para dejarlo claro: los débiles desperdician el tiempo tratando de agradar a la multitud. Los poderosos entienden que ser apreciado es insignificante sin respeto. Muchos tiranos, es decir, los políticos, líderes, mandamases, todos ellos, los que se han inmortalizado en el poder, los que han acaparado por mucho tiempo el poder, pueden ser acuñados con muchos términos, en verdad, y descritos en la historia como muchas cosas: un salvaje, un violento, un déspota, una escoria, cualquier cosa que se les pueda ocurrir. Pero nunca se dirá de ellos que eran irrespetados o que no tenían esa visión sobre las personas de que ellos eran los que eran, es decir, el respeto que sacaban de los demás, ¿verdad? Se podía decir muchas cosas, se puede decir muchas cosas, como digo, tirano, déspota, cualquier cosa, tanto de sus aliados, de las personas que estuvieron bajo su mando, o de sus enemigos, pero nunca se hablará de alguien débil o de alguien irrespetado, de alguien que era fácil de irrespetar o que dejaba pasar esas cuestiones sin mayor relevancia, ¿verdad? Sin mayor tipo de consecuencia. Eso es lo que dice Maquiavelo, y bueno, me permito citar de nuevo para finalizar la frase: los débiles desperdician el tiempo tratando de agradar a la multitud. Los poderosos entienden que ser apreciado es insignificante sin respeto. Con todo lo que se ha dicho y se ha mencionado anteriormente, la pregunta clave de todo esto es: ¿puede ser el hombre justo y piadoso en un mundo sin consecuencias, en un mundo con impunidad? Esa es la duda que nos surge de todo esto, de la historia de Giges, que pasó de ser alguien que no hacía nada a nadie, no hacía daño, a ser un golpe de estado totalmente fuera de lugar por su propia mano, y del que hablamos que no hubiera hecho si hubiera sabido que habrían consecuencias. Eso es la pregunta, por supuesto, y la historia que se compagina muy bien con lo que decía Nicolás Maquiavelo. Eso entonces es todo lo que podemos decir frente a esto. Puede haber muchas posturas y puede haber muchas líneas de pensamiento. Hay muchos ejemplos para tomar, tanto de líderes que han sido buenos, pero lo que no se puede negar, en mi opinión, es que la mayor parte de los líderes de la historia de la humanidad están más cerca de ser déspotas que de ser justos. Por supuesto, siempre hay una línea gris en el medio. Nadie es totalmente déspota e injusto, y nadie es totalmente piadoso y bondadoso. Eso no es el caso, y caer en ese pensamiento sería una ingenuidad. Pero por supuesto, en los matices encontramos que hay algunos más cerca del punto A y hay muchos más cerca del punto B. Y para mí más cerca están del punto A, que es el ser déspotas, el ser violentos, el ser amantes de la maldad. Pero bueno, como digo, puede haber muchos pensamientos y muchas formas. Y por eso es necesario que todos formemos nuestra propia opinión con respecto a esto, y que podamos opinar. Eso es lo importante, ¿cierto? Y bueno, así que para mí esa historia de Giges es muy explicativa, es muy curiosa, y es algo que merece ser conocido por las personas, porque es un punto de vista que, vuelvo y reitero, es interesante. Y bueno, amigos, con esto en mente creo que hasta aquí llegaría el video. Quiero agradecer a todos aquellos que han puesto su tiempo en ver el video completo. Para mí, si has llegado hasta aquí, eres una leyenda y no mucho más.
no mucho más tengo para decir. Muchas gracias por su apoyo y bueno, a seguir avanzando. Que Dios me los bendiga y que tengan buen día, buena tarde, buena noche, donde sea que lo hayan visto. Por favor, piensa suscribirte, planteate suscribirte a mi canal si te ha gustado este video. @mundohsfa en YouTube. Y si lo has visto en TikTok, bueno, suscríbete también y bueno, sígueme en Facebook y en TikTok. Mundo Histórico Filosófico Animal en Facebook y Mundo HCFA. Es una foto de Juana de Arco la que sale en la portada de los dos canales para que no te confundas, ¿verdad? Así que por si sale alguien más o algo así, alguna otra página o canal. Así que muchas gracias por su apoyo y adiós. Si pudieras mejorar tu vida 10 veces de lo que hoy es, pero en consecuencia la vida de 1000 personas diferentes empeoraría 10 veces, ¿lo tomarías? Piénsalo por un momento y dímelo. Hoy hablaremos sobre, ¿es el ser humano injusto por naturaleza cuando sabe que no tendrá consecuencias en sus actos de injusticia? Se habla mucho de esto y también podríamos decir, ¿es el ser humano injusto cuando tiene el poder, cuando tiene poder sobre alguien más y sabe que no puede recibir consecuencias de ello? Un pasaje de un libro de Platón que se llama La República, la obra más aclamada de todo su repertorio, habla de esto en una historia que se conoce como Giges el Pastor o el anillo de Giges. Y es que un día ocurrió una tragedia donde vivía Giges, ciertamente. Y bueno, con esto, Giges de casualidad se encontró con lo que era un anillo muy interesante porque lo encuentra dentro de un caballo que había perecido, y el anillo era muy brillante y muy llamativo, muy bonito, de cierto les digo. Y entonces Giges lo encuentra. Él no sabía que el anillo tenía poderes. Un día, también de casualidad, lo descubre que el anillo tiene poderes, y entonces al descubrirlo cambia para siempre cómo actuaba, porque el hombre Giges era conocido porque era alguien muy justo, de cierto, les digo, pero, o al menos alguien que no hacía nada, no hacía mal a nadie. Toda esta situación cambió lo que Giges hacía, y Giges pasó de ser alguien incógnito a ser alguien que claramente empezó a conspirar para volcar las leyes y volcar todo el establecimiento a su favor. Él dijo, ok, soy invisible, ahora sé que soy difícil, soy imposible de parar con esto, y me puedo salir con la mía cuando quiera. Puedo hacer lo que quiera y no tendré consecuencias. Eso es lo que cambia la postura y el actuar de Giges, porque claramente con consecuencias, si él supiera que había consecuencias, nada de eso habría hecho. Al darse cuenta que no hay consecuencias, empieza a conspirar. Y al conspirar, sin duda, nota que le sería posible ser rey. Y nota que la esposa del rey era muy bonita. Y con ello, conspira y exitosamente, debido a ese poder, debido a que tenía la capacidad de poder ser invisible, entonces logra derrocar al rey y logra obtener la esposa del rey. Toda esta historia nos dice, ok, hay mucha gente que es justa, pero no precisamente porque sea justa de corazón o sea justa porque sí. Es justa porque tiene que ser justa, es justa porque no puede ser injusta. Pero al cambiar su situación, al cambiar el poder que ellos detentan, muchas de esas personas se verían desviadas de sus caminos rectos y se empacarían a sí mismas en una vida de injusticia y de muy poca rectitud. La pregunta es,
con respecto al principio. Si tu vida pudiera mejorar 10 veces sin consecuencias, pero sabiendo que a costa de ello empeorarías la vida de 100 personas 10 veces, ¿lo tomarías? Me permito citar a Nicolás Maquiavelo, que no necesita mucha introducción, así que textualmente decía esto: los buenos hombres no lideran el mundo, solo los hombres despiadados. ¿Actuó o no Giges de manera despiadada al encontrarse el anillo? Claro que sí. Y es decir, el poder era la invisibilidad, pero lo que subyacía dentro de eso es la impunidad. Con eso en mente, el antiguo pastor planea y actúa sin ningún atisbo de piedad, sin importarle cuántas vidas arruinaría en su cometido y sin importarle la vida del rey, ni lo que pensaría la esposa, ni nada de eso. Solamente actuó en pos de su propio beneficio y de su propio placer. No se puede decir sino que Giges actuó de manera muy despiadada, no le importaba nada más que él. Por lo tanto, sus actos se compaginan muy bien con lo que Maquiavelo dice, y se confirman porque si alcanza su cometido original, que era el poder, los hombres despiadados son los que tienen el poder. Y Giges, de manera descorazonada, alcanzó lo que es el poder, ser el rey y hacer lo que quería. Y es que verán cuántos líderes de la actualidad y de la antigüedad no son conocidos por su desproporcionada forma de ser violentos, por su amor a la violencia y por su crueldad, por su brutalidad. ¿Cuántos hay? Miles. Los líderes de todas partes documentado tienen a través de toda la historia de la humanidad, como digo, de la antigüedad hasta la contemporaneidad. Muchos líderes tienen documentados demasiados actos de crueldad, no solo contra pueblos externos, no solo contra pueblos internos, sino también incluso con otros seres vivos que nada tienen que ver con los humanos. Pueden tomar el caso de aquel que para parar un movimiento liquida a mucha gente. Pueden tomar el caso de un conquistador que al llegar al sitio trata de eliminar al pueblo nativo de donde llegó. Tantos ejemplos, tantas pizcas que se pueden tomar para decir esto es así. Y tanto es así que esa es la regla general. Pues lo que sorprende no es que el líder sea brutal y despiadado. Lo que sorprende es que por el contrario sea alguien honorable y que sea alguien que tenga cierto tipo de afección y de aprecio por la vida humana y por la prosperidad, por la bondad. Es decir, lo que sorprende, lo que es llamativo, lo que es alarmante, no es que sea despiadado, no es que sea un bárbaro, no es que sea violento, lo que sorprende es que sea bondadoso, que sea pacífico, que sea integrador. Eso es lo que sorprende en los líderes, no la brutalidad ni la violencia. Entonces, esa es la primera frase de Maquiavelo, que repito, lo vuelvo a citar textualmente, dice así: los buenos hombres no lideran el mundo, solo los hombres despiadados. Y con esto en mente pasamos a la segunda de las frases, de las tres de las cuales hablaremos hoy, que es esta: las personas no siguen ni al más honesto ni al más amable, siguen a aquel que les hace creer que es inevitable. Seguir no solamente se refiere al estar de acuerdo con alguien o con sus ideas, sino a hacer lo que ordena. Con el poder que Giges cargaba en su mano y que estaba contenido en aquel anillo, era inevitable en el sentido que lo dice Maquiavelo. Las personas sabían que no podían derrotarle, sabían que él era quien mandaba, porque cualquier tipo de rebelión terminaría en fracaso, ya que él era invisible, se podía hacer invisible y podía hacer las cosas que quisiera con tal poder. No había rivales para él. Por supuesto,
Esta no es la única forma de inevitabilidad. También el convencer a alguien para que crea que tú eres el que los puede sacar adelante es otra forma, pero en este caso Giges mandaba por miedo. Giges sabía que las personas temían de él y esto era lo que validaba y asentaba su posición como el nuevo rey de Lidia. Y es que los líderes no son la personificación de la honestidad, ¿cierto? Especialmente para aquel que mira sus palabras y su relación con el actuar, muchas veces se darán cuenta que prometen una cosa y hacen otra, o dicen algo y en realidad vienen y realizan otra cosa. Entonces, no es por la honestidad ni nada de eso, como dice Maquiavelo, repito, ni por ser el más amable. Ser amable en abundancia es considerado una debilidad para... Es decir, las personas que ven esto consideran a alguien muy amable como una debilidad. Entonces, basado en esto, ¿en qué lo siguen? Y recito textualmente de nuevo a Maquiavelo diciendo que siguen a aquel que les hace creer que es inevitable. Y verán, estos líderes, estas personas aseveran, ok, el pueblo tiene el poder, el pueblo es soberano, hace esto, pero inconscientemente, a través de su hablar y a través de sus palabras, de su declarar, siempre están diciendo, bajo mi mandato, bajo mí, según mí, en mí, es decir, en mi autoridad, en mi gobierno, en mi tiempo bajo poder, haremos esto. O nunca hemos estado mejor que bajo mi mandato, bajo mi autoridad. Entonces siempre están diciendo esa pequeña declaración en la que dicen, ok, ustedes tienen poder, pero es bajo mí. Es decir, yo soy. Eso es lo que asegura Maquiavelo aquí. Para volver a citarla textualmente, dice así: las personas no siguen ni al más honesto ni al más amable, siguen a aquel que les hace creer que es inevitable. La segunda frase. Y pasamos entonces a la tercera frase, que es la siguiente. Entre comillas, los débiles desperdician el tiempo tratando de agradar a la multitud. Los poderosos entienden que ser apreciado es insignificante sin respeto. Ojo con el adjetivo los poderosos. ¿Qué hizo Giges una vez que obtuvo poder? ¿Acaso se preocupó por agradar a los demás o simplemente empezó a conspirar para tomar lo que creía que era suyo? Cierto que no le importó, le dio igual agradarle o no a los demás, incluso le importó la vida de quien tuviera que tomarla para llegar y consumar su objetivo, le importó el establecimiento actual, le importó la opinión de las personas, si estaban o no de acuerdo, si querían o no a su rey. Él simplemente obró bajo la búsqueda de su propio beneficio. Eso es lo que es. Entonces, los poderosos poco les importa agradarle a los demás. Ellos buscan agradarte cuando les conviene. Si no les conviene o si pueden pasarte por encima sin consecuencias, eso es lo que van a hacer. En todas las partes que pienses, es así, o parecería que es así. Y bueno, aquí voy a hacer una parábola, voy a poner una parábola. Le voy a llamar la parábola de los dos padres con sus dos hijos diferentes. Y es que, digamos que hay dos padres diferentes con dos hijos diferentes. Esto no tiene ningún tipo de incógnita. El primero de ellos, el primer padre, tiene un hijo que lo ama mucho. Lo aprecia mucho, está claro. A diferencia del segundo, no. El segundo hijo, con su padre, no tiene ese nivel de amor, ni de cariño, ni de aprecio, de apreciación, que sí tiene el primero. Pero, a diferencia de este, lo respeta profundamente. Respeta profundamente el segundo hijo al padre, que el primero respectivamente, el padre de él.
Digamos que en algún momento el padre toma la decisión, debido a una u otras razones, de limitar al hijo, de prohibirle algo, de poner autoridad sobre algo, prohibirle algo, cualquier cosa que se les pueda ocurrir. ¿Quién es más probable que se rebeldice? ¿Quién es más probable que desoiga la autoridad de su padre, que se la pase por donde le dé la gana y haga lo que quiera? ¿El primero, que lo ama mucho, o el segundo, que lo respeta mucho? Pues está claro que el segundo, pese a que no lo ama tanto como el primero, tendrá más presente y aplicará lo que se le haya ordenado de su padre, lo que su padre le haya ordenado, que el primero. Porque el respeto es más importante que el amor a la hora de imponer autoridad. Nadie que impone autoridad es irrespetado. Si es irrespetado, no tiene autoridad. Y eso es lo que dice Maquiavelo aquí, que vuelvo a decirlo, lo vuelvo a decir para dejarlo claro: los débiles desperdician el tiempo tratando de agradar a la multitud. Los poderosos entienden que ser apreciado es insignificante sin respeto. Muchos tiranos, es decir, los políticos, líderes, mandamases, todos ellos, los que se han inmortalizado en el poder, los que han acaparado por mucho tiempo el poder, pueden ser acuñados con muchos términos, en verdad, y descritos en la historia como muchas cosas: un salvaje, un violento, un déspota, una escoria, cualquier cosa que se les pueda ocurrir. Pero nunca se dirá de ellos que eran irrespetados o que no tenían esa visión sobre las personas de que ellos eran los que eran, es decir, el respeto que sacaban de los demás, ¿verdad? Se podía decir muchas cosas, se puede decir muchas cosas, como digo, tirano, déspota, cualquier cosa, tanto de sus aliados, de las personas que estuvieron bajo su mando, o de sus enemigos, pero nunca se hablará de alguien débil o de alguien irrespetado, de alguien que era fácil de irrespetar o que dejaba pasar esas cuestiones sin mayor relevancia, ¿verdad? Sin mayor tipo de consecuencia. Eso es lo que dice Maquiavelo, y bueno, me permito citar de nuevo para finalizar la frase: los débiles desperdician el tiempo tratando de agradar a la multitud. Los poderosos entienden que ser apreciado es insignificante sin respeto. Con todo lo que se ha dicho y se ha mencionado anteriormente, la pregunta clave de todo esto es: ¿puede ser el hombre justo y piadoso en un mundo sin consecuencias, en un mundo con impunidad? Esa es la duda que nos surge de todo esto, de la historia de Giges, que pasó de ser alguien que no hacía nada a nadie, no hacía daño, a ser un golpe de estado totalmente fuera de lugar por su propia mano, y del que hablamos que no hubiera hecho si hubiera sabido que habrían consecuencias. Eso es la pregunta, por supuesto, y la historia que se compagina muy bien con lo que decía Nicolás Maquiavelo. Eso entonces es todo lo que podemos decir frente a esto. Puede haber muchas posturas y puede haber muchas líneas de pensamiento. Hay muchos ejemplos para tomar, tanto de líderes que han sido buenos, pero lo que no se puede negar, en mi opinión, es que la mayor parte de los líderes de la historia de la humanidad están más cerca de ser déspotas que de ser justos. Por supuesto, siempre hay una línea gris en el medio. Nadie es totalmente déspota e injusto, y nadie es totalmente piadoso y bondadoso. Eso no es el caso, y caer en ese pensamiento sería una ingenuidad. Pero por supuesto, en los matices encontramos que hay algunos más cerca del punto A y hay muchos más cerca del punto B. Y para mí más cerca están del punto A, que es el ser déspotas, el ser violentos, el ser amantes de la maldad.
Pero bueno, como digo, puede haber muchos pensamientos y muchas formas. Y por eso es necesario que todos formemos nuestra propia opinión con respecto a esto y que podamos opinar. Eso es lo importante, ¿cierto? Y bueno, así que para mí esa historia de Giges es muy explicativa, es muy curiosa y es algo que merece ser conocido por las personas porque es un punto de vista que, vuelvo y reitero, es interesante. Y bueno amigos, con esto en mente creo que hasta aquí llegaría el video. Quiero agradecer a todos aquellos que han puesto su tiempo en ver el video completo. Para mí, si has llegado hasta aquí, eres una leyenda y no mucho más. No mucho más tengo para decir. Muchas gracias por su apoyo y bueno, seguir avanzando. Que Dios me los bendiga y que tengan buen día, buena tarde, buena noche, donde sea que lo hayan visto. Por favor, piensa suscribirte, planteate suscribirte a mi canal si te ha gustado este video. @mundohcfa en YouTube. Y si lo has visto en TikTok, bueno, suscríbete también y bueno, sígueme en Facebook y en TikTok. Mundo Histórico Filosófico Animal en Facebook y Mundo HCFA. Es una foto de Juana de Arco la que sale en la portada de los dos canales para que no te confundas, ¿verdad? Así que por si sale alguien más o algo así, alguna otra página o canal. Así que muchas gracias por su apoyo y adiós. Si pudieras mejorar tu vida 10 veces de lo que hoy es, pero en consecuencia la vida de 1000 personas diferentes empeoraría 10 veces, ¿lo tomarías? Piénsalo por un momento y dímelo. Hoy hablaremos sobre, ¿es el ser humano injusto por naturaleza cuando sabe que no tendrá consecuencias en sus actos de injusticia? Se habla mucho de esto y también podríamos decir, ¿es el ser humano injusto cuando tiene el poder, cuando tiene poder sobre alguien más y sabe que no puede recibir consecuencias de ello? Un pasaje de un libro de Platón que se llama La República, la obra más aclamada de todo su repertorio, habla de esto en una historia que se conoce como Giges el Pastor o el anillo de Giges. Y es que un día ocurrió una tragedia donde vivía Giges, ciertamente. Y bueno, con esto, Giges de casualidad se encontró con lo que era un anillo muy interesante porque lo encuentra dentro de un caballo que había perecido, y el anillo era muy brillante y muy llamativo, muy bonito, de cierto les digo. Y entonces Giges lo encuentra. Él no sabía que el anillo tenía poderes. Un día, también de casualidad, lo descubre que el anillo tiene poderes, y entonces al descubrirlo cambia para siempre cómo actuaba, porque el hombre Giges era conocido porque era alguien muy justo, de cierto, les digo, pero, o al menos alguien que no hacía nada, no hacía mal a nadie. Toda esta situación cambió lo que Giges hacía, y Giges pasó de ser alguien incógnito a ser alguien que claramente empezó a conspirar para volcar las leyes y volcar todo el establecimiento a su favor. Él dijo, ok, soy invisible, ahora sé que soy difícil, soy imposible de parar con esto, y me puedo salir con la mía cuando quiera. Puedo hacer lo que quiera y no tendré consecuencias. Eso es lo que cambia la postura y el actuar de Giges, porque claramente con consecuencias, si él supiera que había consecuencias, nada de eso habría hecho. Al darse cuenta que no hay consecuencias, empieza a conspirar. Y al conspirar, sin duda, nota que le sería posible ser rey. Y nota que la esposa del rey era muy bonita.
y con ello conspira y exitosamente, debido a ese poder, debido a que tenía la capacidad de poder ser invisible, entonces logra derrocar al rey y logra obtener la esposa del rey. Toda esta historia nos dice, ok, hay mucha gente que es justa, pero no precisamente porque sea justa de corazón o sea justa porque sí. Es justa porque tiene que ser justa, es justa porque no puede ser injusta. Pero al cambiar su situación, al cambiar el poder que ellos detentan, muchas de esas personas se verían desviadas de sus caminos rectos y se empacarían a sí mismas en una vida de injusticia y de muy poca rectitud. La pregunta es, con respecto al principio, si tu vida pudiera mejorar 10 veces sin consecuencias, pero sabiendo que a costa de ello empeorarías la vida de 100 personas 10 veces, ¿lo tomarías? Me permito citar a Nicolás Maquiavelo, que no necesita mucha introducción, así que textualmente decía esto: los buenos hombres no lideran el mundo, solo los hombres despiadados. ¿Actuó o no Giges de manera despiadada al encontrarse el anillo? Claro que sí. Y es decir, el poder era la invisibilidad, pero lo que subyacía dentro de eso es la impunidad. Con eso en mente, el antiguo pastor planea y actúa sin ningún atisbo de piedad, sin importarle cuántas vidas arruinaría en su cometido y sin importarle la vida del rey, ni lo que pensaría la esposa, ni nada de eso. Solamente actuó en pos de su propio beneficio y de su propio placer. No se puede decir sino que Giges actuó de manera muy despiadada, no le importaba nada más que él. Por lo tanto, sus actos se compaginan muy bien con lo que Maquiavelo dice, y se confirman porque si alcanza su cometido original, que era el poder, los hombres despiadados son los que tienen el poder. Y Giges, de manera descorazonada, alcanzó lo que es el poder, ser el rey y hacer lo que quería. Y es que verán cuántos líderes de la actualidad y de la antigüedad no son conocidos por su desproporcionada forma de ser violentos, por su amor a la violencia y por su crueldad, por su brutalidad. ¿Cuántos hay? Miles. Los líderes de todas partes documentado tienen a través de toda la historia de la humanidad, como digo, de la antigüedad hasta la contemporaneidad. Muchos líderes tienen documentados demasiados actos de crueldad, no solo contra pueblos externos, no solo contra pueblos internos, sino también incluso con otros seres vivos que nada tienen que ver con los humanos. Pueden tomar el caso de aquel que para parar un movimiento liquida a mucha gente. Pueden tomar el caso de un conquistador que al llegar al sitio trata de eliminar al pueblo nativo de donde llegó. Tantos ejemplos, tantas pizcas que se pueden tomar para decir esto es así. Y tanto es así que esa es la regla general. Pues lo que sorprende no es que el líder sea brutal y despiadado. Lo que sorprende es que, por el contrario, sea alguien honorable y que sea alguien que tenga cierto tipo de afección y de aprecio por la vida humana y por la prosperidad, por la bondad. Es decir, lo que sorprende, lo que es llamativo, lo que es alarmante, no es que sea despiadado, no es que sea un bárbaro, no es que sea violento. Lo que sorprende es que sea bondadoso, que sea pacífico, que sea integrador. Eso es lo que sorprende en los líderes, no la brutalidad ni la violencia. Entonces, esa es la primera frase de Maquiavelo, que repito, lo vuelvo a citar textualmente, dice así: los buenos hombres no lideran el mundo, solo los hombres despiadados. Y con esto en mente pasamos a la segunda de las frases, de las tres de las cuales hablaremos hoy, que es esta:
Las personas no siguen ni al más honesto ni al más amable. Siguen a aquel que les hace creer que es inevitable. Seguir no solamente se refiere al estar de acuerdo con alguien o con sus ideas, sino a hacer lo que ordena. Con el poder que Giges cargaba en su mano y que estaba contenido en aquel anillo, era inevitable en el sentido que lo dice Maquiavelo. Las personas sabían que no podían derrotarle, sabían que él era quien mandaba, porque cualquier tipo de rebelión terminaría en fracaso, ya que él era invisible, se podía hacer invisible y podía hacer las cosas que quisiera con tal poder. No había rivales para él. Por supuesto, esta no es la única forma de inevitabilidad. También el convencer a alguien para que crea que tú eres el que los puede sacar adelante es otra forma, pero en este caso Giges mandaba por miedo. Giges sabía que las personas temían de él y esto era lo que validaba y asentaba su posición como el nuevo rey de Lidia. Y es que los líderes no son la personificación de la honestidad, ¿cierto? Especialmente para aquel que mira sus palabras y su relación con el actuar, muchas veces se darán cuenta que prometen una cosa y hacen otra, o dicen algo y en realidad vienen y realizan otra cosa. Entonces, no es por la honestidad ni nada de eso, como dice Maquiavelo, repito, ni por ser el más amable. Ser amable en abundancia es considerado una debilidad para... Es decir, las personas que ven esto consideran a alguien muy amable como una debilidad. Entonces, basado en esto, ¿en qué lo siguen? Y recito textualmente de nuevo a Maquiavelo diciendo que siguen a aquel que les hace creer que es inevitable. Y verán, estos líderes, estas personas aseveran, ok, el pueblo tiene el poder, el pueblo es soberano, hace esto, pero inconscientemente, a través de su hablar y a través de sus palabras, de su declarar, siempre están diciendo, bajo mi mandato, bajo mí, según mí, en mí, es decir, en mi autoridad, en mi gobierno, en mi tiempo bajo poder, haremos esto. O nunca hemos estado mejor que bajo mi mandato, bajo mi autoridad. Entonces siempre están diciendo esa pequeña declaración en la que dicen, ok, ustedes tienen poder, pero es bajo mí. Es decir, yo soy. Eso es lo que asegura Maquiavelo aquí. Para volver a citarla textualmente, dice así: las personas no siguen ni al más honesto ni al más amable, siguen a aquel que les hace creer que es inevitable. La segunda frase. Y pasamos entonces a la tercera frase, que es la siguiente. Entre comillas, los débiles desperdician el tiempo tratando de agradar a la multitud. Los poderosos entienden que ser apreciado es insignificante sin respeto. Ojo con el adjetivo los poderosos. ¿Qué hizo Giges una vez que obtuvo poder? ¿Acaso se preocupó por agradar a los demás o simplemente empezó a conspirar para tomar lo que creía que era suyo? Cierto que no le importó, le dio igual agradarle o no a los demás, incluso le importó la vida de quien tuviera que tomarla para llegar y consumar su objetivo, le importó el establecimiento actual, le importó la opinión de las personas, si estaban o no de acuerdo, si querían o no a su rey. Él simplemente obró bajo la búsqueda de su propio beneficio. Eso es lo que es. Entonces, los poderosos poco les importa agradarle a los demás. Ellos buscan agradarte cuando les conviene. Si no les conviene o si pueden pasarte por encima sin consecuencias, eso es lo que van a hacer. En todas las partes que pienses, es así, o parecería que es así.
Y bueno, aquí voy a hacer una parábola, voy a poner una parábola. Le voy a llamar la parábola de los dos padres con sus dos hijos diferentes. Y es que, digamos que hay dos padres diferentes con dos hijos diferentes. Esto no tiene ningún tipo de incógnita. El primero de ellos, el primer padre, tiene un hijo que lo ama mucho. Lo aprecia mucho, está claro. A diferencia del segundo, no. El segundo hijo, con su padre, no tiene ese nivel de amor, ni de cariño, ni de aprecio, de apreciación, que sí tiene el primero. Pero, a diferencia de este, lo respeta profundamente. Respeta profundamente el segundo hijo al padre, que el primero respectivamente, el padre de él. Digamos que en algún momento el padre toma la decisión, debido a una u otras razones, de limitar al hijo, de prohibirle algo, de poner autoridad sobre algo, prohibirle algo, cualquier cosa que se les pueda ocurrir. ¿Quién es más probable que se rebeldice? ¿Quién es más probable que desoiga la autoridad de su padre, que se la pase por donde le dé la gana y haga lo que quiera? ¿El primero, que lo ama mucho, o el segundo, que lo respeta mucho? Pues está claro que el segundo, pese a que no lo ama tanto como el primero, tendrá más presente y aplicará lo que se le haya ordenado de su padre, lo que su padre le haya ordenado, que el primero. Porque el respeto es más importante que el amor a la hora de imponer autoridad. Nadie que impone autoridad es irrespetado. Si es irrespetado, no tiene autoridad. Y eso es lo que dice Maquiavelo aquí, que vuelvo a decirlo, lo vuelvo a decir para dejarlo claro: los débiles desperdician el tiempo tratando de agradar a la multitud. Los poderosos entienden que ser apreciado es insignificante sin respeto. Muchos tiranos, es decir, los políticos, líderes, mandamases, todos ellos, los que se han inmortalizado en el poder, los que han acaparado por mucho tiempo el poder, pueden ser acuñados con muchos términos, en verdad, y descritos en la historia como muchas cosas: un salvaje, un violento, un déspota, una escoria, cualquier cosa que se les pueda ocurrir. Pero nunca se dirá de ellos que eran irrespetados o que no tenían esa visión sobre las personas de que ellos eran los que eran, es decir, el respeto que sacaban de los demás, ¿verdad? Se podía decir muchas cosas, se puede decir muchas cosas, como digo, tirano, déspota, cualquier cosa, tanto de sus aliados, de las personas que estuvieron bajo su mando, o de sus enemigos, pero nunca se hablará de alguien débil o de alguien irrespetado, de alguien que era fácil de irrespetar o que dejaba pasar esas cuestiones sin mayor relevancia, ¿verdad? Sin mayor tipo de consecuencia. Eso es lo que dice Maquiavelo, y bueno, me permito citar de nuevo para finalizar la frase: los débiles desperdician el tiempo tratando de agradar a la multitud. Los poderosos entienden que ser apreciado es insignificante sin respeto. Con todo lo que se ha dicho y se ha mencionado anteriormente, la pregunta clave de todo esto es: ¿puede ser el hombre justo y piadoso en un mundo sin consecuencias, en un mundo con impunidad? Esa es la duda que nos surge de todo esto, de la historia de Giges, que pasó de ser alguien que no hacía nada a nadie, no hacía daño, a ser un golpe de estado totalmente fuera de lugar por su propia mano, y del que hablamos que no hubiera hecho si hubiera sabido que habrían consecuencias. Eso es la pregunta, por supuesto, y la historia que se compagina muy bien con lo que decía Nicolás Maquiavelo. Eso entonces es todo lo que podemos decir frente a esto. Puede haber muchas posturas y puede haber muchas líneas de pensamiento
Hay muchos ejemplos para tomar, tanto de líderes que han sido buenos, pero lo que no se puede negar, en mi opinión, es que la mayor parte de los líderes de la historia de la humanidad están más cerca de ser déspotas que de ser justos. Por supuesto, siempre hay una línea gris en el medio, nadie es totalmente déspota e injusto y nadie es totalmente piadoso y bondadoso. Eso no es el caso y caer en ese pensamiento sería una ingenuidad. Pero por supuesto en los matices encontramos que hay algunos más cerca del punto A y hay muchos más cerca del punto B. Y para mí más cerca están del punto A, que es el ser déspotas, el ser violentos, el ser amantes de la maldad. Pero bueno, como digo, puede haber muchos pensamientos y muchas formas. Y por eso es necesario que todos formemos nuestra propia opinión con respecto a esto y que podamos opinar. Eso es lo importante, ¿cierto? Y bueno, así que para mí esa historia de Giges es muy explicativa, es muy curiosa y es algo que merece ser conocido por las personas porque es un punto de vista que, vuelvo y reitero, es interesante. Y bueno amigos, con esto en mente creo que hasta aquí llegaría el video. Quiero agradecer a todos aquellos que han puesto su tiempo en ver el video completo. Para mí, si has llegado hasta aquí, eres una leyenda y no mucho más. No mucho más tengo para decir. Muchas gracias por su apoyo y bueno, a seguir avanzando. Que Dios me los bendiga y que tengan buen día, buena tarde, buena noche, donde sea que lo hayan visto. Por favor, piensa suscribirte, planteate suscribirte a mi canal si te ha gustado este video. @mundohcfa en YouTube. Y si lo has visto en TikTok, bueno, suscríbete también y bueno, sígueme en Facebook y en TikTok. Mundo Histórico Filosófico Animal en Facebook y Mundo HCFA. Es una foto de Juana de Arco la que sale en la portada de los dos canales para que no te confundas, ¿verdad? Así que por si sale alguien más o algo así, alguna otra página o canal. Así que muchas gracias por su apoyo y adiós.